Ya, ahí sí está grabando, así que como les decía, vamos a comenzar con esta encuesta para ver cuáles son las bases de datos que conocen ustedes. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que va a salir de esta pregunta. Hay alguien respondió que solo datasets. eh, ya, ok. Después de eso aquí alguien puso bases de datos dinámicas y estáticas, ¿ya? Que son tipos de bases de datos. Vamos a ver si es que alguien responde algo más. Datasets, ninguna, eso está bien. Vamos a ver qué nos aparece. Bases de datos relacionales, ¿ya? Que es, bueno, donde vamos a estar gran parte del curso. Bases de datos relacionales, estructuradas, perdón, bases de datos llave valor, supongo, bases de datos relacionales y no estructuradas. Aquí alguien más que ve, justo casualmente se cuadraron los ninguna aquí y coinciden ahí los que dicen relacionales. Eh, ok, entonces en ese sentido, bueno, primera, no sé si llamarlo desambiguación. El tema de los datasets es finalmente el resultado o con lo que uno em, termina trabajando al momento de hacer ya sea consultas o manipular algún, como dice su nombre, un set de datos. El dataset como tal trabaja conectándose o utilizando una base de datos, entonces está un paso más adelante. En ese sentido, si ustedes trabajan con un dataset, ese dataset viene dado por una base o unas bases de datos. Entonces está relacionado, pero no directamente. ¿Ya? Eso como para hacer la aclaración. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya vamos a comenzar con la sesión de hoy, ya que, bueno, 8 respuestas de cerca de 8 de 18 no está mal. Así que vamos a empezar con la sesión de hoy. En general, creo que lo dijimos en la primera clase, esto va a ser, son conceptos los que vamos a estar viendo en un principio. Ya la próxima semana vamos a empezar a revisar cosas un poco más prácticas. Así que vamos a conversar inmediatamente lo que está relacionado con el modelo entidad-relación, las bases de datos propiamente tal y la normalización. De hecho, aquí está en la agenda, ¿ya? ¿Qué es una base de datos? ¿Cuáles son las componentes de una base de datos? Más allá de el concepto general, sino que expandirlo un poco para que sepan de qué estamos hablando cuando vamos a trabajar con bases de datos. Después vamos a conversar sobre las tablas, un elemento propio de la base de datos, las vamos a entender y después de eso hablar sobre la normalización, porque es distinto, y aquí otra vez, es distinto trabajar con un set de datos o con un dataset, como me mencionaron en la encuesta, a trabajar con la base de datos y modelarla. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a revisar hoy y la idea es que al final de la clase entiendan las bases de la normalización y vean cómo podría llegar a eh, modelarse una base de datos. Oh, me apareció esto en la ventana equivocada. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero, vamos a hacer una diferencia en el concepto de base de datos, porque en general uno puede confundir una base de datos con un sistema gestor de base de datos. Entonces vamos a hacer esa primera separación. La base de datos, como dice su nombre, es simplemente un conjunto de datos que pertenecen a un contexto dado y estos se almacenan en algún lugar para un uso posterior. La gracia de esta definición es que finalmente si el lugar donde ustedes están guardando los datos cumple con esta definición, se podría llegar a considerar una base de datos.
¿ya? Obviamente, por el concepto y por cómo uno trabaja, asocia las bases de datos a elementos digitales, pero eventualmente cualquier forma de almacenar un conjunto de datos, de acuerdo a lo que se menciona en la definición, podría ser considerada una base de datos, ¿ya? ¿Qué es lo importante y en qué es lo que nos vamos a centrar nosotros para conversar en este curso? Vamos a estar hablando en particular de bases de datos que puedan ser consumidas a través de un sistema gestor de base de datos, ¿ya? La gran diferencia es que aquí vamos a estar hablando ya directamente de programas y aplicaciones. Y estos programas son los que permiten generar algún tipo de almacenamiento, me va a permitir trabajar con los datos, ya sea insertando, modificando o simplemente extrayendo la información. O en realidad, extrayendo los datos de la base. Ya la información la vamos a transformar esos datos en información más adelante. Pero básicamente esa es la diferencia. En general, uno cuando habla de bases de datos habla directamente en bases que están asociadas a un sistema gestor, ¿ya? Así que, y es a lo que nos vamos a enfocar en estas clases, ¿ya? Bien, desde ese punto de vista, hablando de los sistemas gestores de bases de datos, ellos están compuestos de la siguiente forma. Primero, obviamente dependemos de los usuarios. Los usuarios que son los que terminan trabajando directamente con la base, haciendo diferentes operaciones sobre ella. Después de eso, ya hablando propiamente de la base de datos existe en un servidor. Cada vez que uno necesita conectarse a una base de datos, lo va a hacer conectándose a un servidor. Ese servidor puede ser su propia máquina local, en el caso que ustedes instalen una base de datos en su computador, puede ser otro computador que está dentro de la red de donde están conectados ustedes. O sea, si por ejemplo ustedes en el trabajo o en la misma universidad tuvieran una base de datos para trabajar, eventualmente bastaría con dar el nombre de la máquina o entregar la IP asociada a esa máquina y con eso ustedes se conectan. Ya, generalmente cuando uno va a utilizar un cliente de base de datos, lo primero que te pregunta es cuál es la ubicación del servidor. Y ahí uno le da o el nombre de la máquina o la dirección IP del servidor, y después de eso le entrega credenciales de usuario y contraseña. ¿Ya? Pero es importante entender de que esto está en algún lugar. Y como digo, puede estar dentro de la red donde están ustedes conectados o podría estar en la nube. ¿Ya? Eh, a- Últimamente se han implementado muchas bases de datos viviendo en la nube y la forma de conectarse es un tanto distinta, pero básicamente siempre hay que responder la misma pregunta. ¿Dónde está el servidor? Y ahí dependiendo cómo uno declare la ubicación, uno logra entender si es que está en la nube o está en un ambiente on-premise, que el on-premise es cuando hablamos de redes locales, cuando uno conoce la máquina donde está, o conoce físicamente dónde está la máquina. Así que eso es la primera parte. Después, dentro del servidor va a existir un motor de base de datos. Desde el punto de vista de las aplicaciones, generalmente cuando uno se conecta a través de una aplicación es porque uno está utilizando una marca de base de datos. Hay algunas aplicaciones que te permiten conectarte directamente a todas las bases de datos que existan, pero en particular cada marca de base de datos te permite entrar solamente a un motor de base de datos de la misma marca. Eso tal vez suena un tanto enredado, pero les voy a mostrar una lámina para que me puedan entender un poco mejor, que de hecho debí haberla incluido en esta presentación, así que vamos a aprovechar esto y la vamos a agregar ahora en el camino. Bien, entonces con esto supongo que ya funciona. Vamos a avanzar, vamos a ver esta lámina y después vamos a pasar otra vez a la anterior. Ahí lo que ustedes pueden ver, bueno, son varios logos. Estos logos representan las diferentes marcas de bases de datos, ¿ya? No me acuerdo si lo conversamos acá, pero en general uno puede trabajar con
diferentes productos de base de datos. Aquí les presentamos los que generalmente se usan en el mercado. Voy a aprovechar aquí ahí sí. Estos son diferentes motores de bases de datos. Cuando uno instala una base, la primera pregunta es ¿cuál es la que uno va a instalar? Ahí está Postgres, SQL, MySQL, SQL Server, que es de Microsoft, que de hecho tiene una versión tanto para servidores de un data center, máquinas locales, y su versión en la nube, que es esta de acá, que es Azure SQL Server. Y después de eso también, por dar ejemplos, está Oracle y MariaDB como motores de bases de datos. Para poder utilizar estas bases uno tiene que instalarlo y después de eso trabajar directamente con el cliente de la marca, como les decía. O sea, para poder conectarme yo a la base de datos, necesito utilizar la aplicación para poder consumir lo que está dentro. A propósito de eso, de los motores y las diferentes marcas, dependiendo con qué software estoy trabajando, también hay otro tema que hay que considerar que está relacionado con el driver. ¿Ya? Em, no es en general de uso común cuando uno se conecta con una aplicación de cliente, sino que cuando uno está desarrollando, o sea, a nivel de código, tú, no sé, haces una página web y la página web se va a conectar a una base de datos. O, por ejemplo, a propósito del tema de la ciencia de datos, si es que ustedes están trabajando, por ejemplo, con R o con Python o con algún otro software de tipo estadístico que trabaja a nivel de código, si ustedes quieren conectarse a una base de datos, no basta con saber el servidor ni tener el usuario y contraseña, sino que también necesitan decir qué tipo de base de datos es y cuál es el driver que van a utilizar. El driver es la aplicación que permite establecer la conexión y uno tiene que usar el driver apropiado para las diferentes marcas. O sea, por cada uno de estos tipos de bases de datos existe un driver asociado que cuando uno está trabajando con R, con Python o con alguna otra aplicación así, lo primero que uno hace es hacer un import de la librería asociada y esa librería es la que tiene el driver. ¿Ya? Entonces uno dice, me voy a conectar a Postgres con el driver de Postgres. Y con eso la conexión está hecha. Básicamente el desafío está en encontrar el driver. y eso es todo. De ahí el tema de la conexión es muy natural, pero siempre es necesario tener ese driver ahí para poder hacer la conexión. ¿Ya? Una vez que yo ya logro establecer la conexión hacia la base de datos, lo que sigue es el método de acceso al que yo voy a consumir lo que está dentro. Puede ser accediendo directamente a las tablas de la base, puede ser a través de unas vistas, puede ser a través de un esquema en particular o particiones. Hay muchas formas de acceder a la base y dependiendo del usuario con el que se están conectando, eventualmente, spoiler, puede que un usuario no vea lo mismo que otro usuario de la misma base, porque cada uno tiene privilegios y permisos diferentes y por lo tanto van a haber diferentes elementos dentro. ¿Ya? Así que dependiendo de eso, ustedes, de hecho, si vamos desde algo muy restrictivo a algo más permisivo, inicialmente ustedes a una base de datos podrían tener permisos solamente de lectura y eso podría dejarles permisos para poder acceder a ciertas tablas solamente y así de a poco ir entregándoles más permisos dentro de la base de datos. ¿Ya? Eso es algo que vamos a conversar más adelante desde el punto de vista de la administración de la base, pero para que sepan que al momento de tener un acceso a la base de datos no significa que van a tener acceso a todo. ¿Ya? Puede que no sea así. Y finalmente, después de eso, están los datos, obviamente, que es donde nos vamos a entrar ahora. Ahora, todo esto que estamos conversando es como el conocimiento general del funcionamiento de una base. Entender que un usuario se conecta a un servidor a través de y el servidor tiene un motor de base de datos ahí,
al momento de conectarse en la aplicación en la que uno accede, eventualmente hay que declarar un driver para poder entrar y después de eso uno tiene acceso a vistas o esquemas o lo que sea y en base a eso puede ver datos dentro de la base. Eso es como en la pasada inicial. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, quiero saber si hay algún tipo de consulta, como para seguir avanzando. ¿Todo ok? Claro, por acá dice. Bien. Ahí alguien levantó el pulgar, así que asumo que vamos bien. Así que sigamos. Bien. Como ya habían visto, ahora lo que vamos a hablar es directamente de los datos. ¿Qué es lo que hay dentro de una base de datos? Básicamente, y en su forma inicial, lo que uno va a encontrar son tablas. ¿Ya? Eh, Conceptualmente, cuando uno habla de tablas, se puede imaginar cualquier cosa. Aquí, otra vez, vamos a hacer la diferencia porque estamos hablando de bases de datos relacionales. Son bases de datos que tienen una estructura definida. Todo lo que vamos a conversar acá, de aquí a, no sé, un mes más, un mes y medio, probablemente lo borremos con el codo cuando empecemos a hablar de las bases de datos no estructuradas, porque es otro tipo de base. Las bases de datos que vamos a ver ahora están basadas en tablas. Ahora, ¿qué tipo de tablas? Ninguna de las que están viendo a continuación, sino que tienen una estructura como la que vamos a ver ahora. Esta es una tabla de bases de datos. Em, ¿Qué es lo que contiene esto? En primer lugar, tiene las columnas, ¿ya? Y por otro lado tiene las filas. No es algo extraño, no es algo que no se haya visto antes en algún otro lado, pero es importante entender de todas formas esto porque al momento de ustedes crear una base de datos, lo primero que van a tener que hacer es primero definir la tabla con las columnas y después de eso van a poblarla con filas. Requisitos para poder hacer estas tareas. Lo primero, en el caso de las filas, cada vez que vayan a insertar datos, tienen que asegurarse de que lo que vayan a insertar corresponda a alguna columna existente. En este tipo de bases de datos, si es que tratan de insertar algún tipo de campo en una columna que no existe, esto se les va a caer. ¿Ya? Sé que suena obvio, pero en ocasiones no es tan obvio, entonces por eso tengo que hacer la salvedad. Y bueno, acá como pueden ver, esto tiene una cierta numeración. Esto es para saber más o menos cuáles son la cantidad de resultados que uno tiene. Esto es producto de una consulta hacia la tabla. Cada columna tiene un nombre en específico y además de eso, lo vamos a ver más adelante, tiene un tipo de dato definido. ¿Ya? Pero las bases de datos no es solamente filas y columnas, sino que tienen más elementos. Y esos son los que les quiero conversar ahora. Esta misma tabla que están viendo ustedes está definida de la siguiente forma. Primero, las columnas, que son las que ya vimos. Es una declaración del nombre de la columna en sí y el tipo de datos que va a contener. Después de eso están las llaves. Las llaves, en este caso, se refieren a uno o a un conjunto de columnas que hacen que el registro sea único. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las llaves? Que cuando uno va a buscar información a la tabla, va a haber una combinación que es única para poder hacer una consulta, para poder diferenciar el registro. Entonces uno puede definir las llaves asociadas a la tabla. Por otro lado, uno no basta con declarar la llave, sino que además hay que establecer ciertas restricciones. Y eso está dado por el modelo entidad-relación, porque
cualquier relación que haya entre una tabla y otra está dada por las restricciones. De hecho, la misma definición dentro de una tabla, cuando uno dice, mira, de esta tabla que está acá, por ejemplo, la primera columna me va a decir que este registro es único. O sea, si yo pregunto por el registro 1, el registro 1 es este. Si pregunto por el registro 8, el registro 8 es este. Y ninguna otra fila puede tener este valor porque esta es su llave. Y el hecho de forzar y decir, esta columna va a representar o va a ser la llave dentro de la tabla, me genera una restricción, porque acá en esta columna no puede haber un valor repetido. ¿Ya? Esa es la gracia. Y esa es una restricción. Otras restricciones de relación entre tablas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es decir, si es que hay un dato que a mí me sirve en otra tabla dentro de la base, ¿cómo lo voy a ir a buscar? Y cómo se relaciona con la tabla en cuestión. Además de eso, existen los triggers, los gatillos, que son funciones que se ejecutan dentro de la tabla bajo ciertas condiciones. Eso quiere decir que si ocurre algún evento en particular, la tabla está observando si es que ocurre y al momento de la ocurrencia se genera alguna acción. Alguna acción como que tal vez actualizar algún campo, notificarle al motor de la base que se hizo algún tipo de ajuste, lo que sea. Ahí depende la definición. Pero son procesos que se gatillan, de ahí el nombre, por algún evento dentro de la misma tabla. Después de eso están los índices, que en este caso los índices se refieren a eh, punteros dentro de la tabla. Ocurre que en ocasiones, esta tabla estamos viendo que son 13 registros, pero eventualmente una tabla podría tener 13 millones de registros. Y si yo quiero hacer una búsqueda dentro de la tabla, tal vez pensando en el peor escenario, pensando que uno lo tiene que buscar de forma manual, tendría que ir fila a fila buscando a ver dónde está lo que estoy consultando. ¿Ya? Los índices, ¿qué es lo que me hacen? Facilitar esta búsqueda. Si es que, para dar un ejemplo simplemente, si es que ustedes en un supermercado quieren buscar algún producto, eso conceptualmente debería estar en un pasillo. Y en ese pasillo, conceptualmente, hay productos que pertenecen a una misma categoría. El índice sería algo así, una forma de agrupar o de poner un puntero que me diga, mira, si estás buscando algo, mejor parte por acá en vez de revisar toda la base de datos. Entonces este índice me hace ir directamente a ese pasillo en particular y reducir el espectro de la búsqueda, porque hay un trabajo previo de poder hacer esta clasificación para facilitarlo. Ahora, ¿bajo qué criterios se crean los índices? Son muy variados y en general depende de las formas distintas a las cuales yo consulto a la base, pero utilizo campos que yo sé que la gente al momento de consultar va a utilizar para buscar. Ya sea un identificador, un nombre o lo que sea, yo establezco un índice basado en eso para poder ordenar un poco mejor esto. Otro ejemplo sería hacer una indexación de nombres basado en el alfabeto. Entonces, si yo estoy buscando el nombre de una persona, dado que la indexación está hecha de forma alfabética, voy simplemente a todos los que tienen por letra inicial el nombre que estoy buscando en cuestión. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, si hay el nombre que busco parte con C, entonces voy a donde está la C y ahí busco el nombre. Es algo de ese estilo. ¿Ya? Y finalmente las estadísticas que están asociadas a el uso de la tabla. Esto no estoy seguro si es que es algo propio de todas las bases de datos o es algo que entregue SQL Server, que es de donde saqué la captura. Así que en realidad no voy a entrar en mucho detalle de eso. En general, los 5 elementos que están arriba sí existen en todos los motores de bases de datos. Así que desde ese punto de vista, en todas partes los van a ver que existen y en todos lados los van a poder definir. ¿Ya? Escuché un ruido por el audífono. No sé si alguien tenía una consulta, simplemente se desmuteó por casualidad. Eh, pero mientras tanto, en el chat Roberto pregunta si ambas bases de datos, respecto a las relacionales y las no relacionales, presentan tablas al inicio. Y la respuesta es que no.
En general, las bases de datos relacionales sí, están construidas en base a tablas. Las no relacionales no necesariamente tienen que ser tablas, ¿ya? De hecho, algunas de las bases de datos que no son relacionales trabajan en base a archivos, por lo tanto, la información está un poco disgregada, está en un formato distinto que al momento de conectarte a ellas para poder consumirlos tienes como opción entender la estructura en la cual está construida o hay algunas herramientas que tienen la capacidad de tabular lo que está dentro de esta base. Entonces suele suceder que cuando uno está construyendo un set de datos con bases de datos no relacionales, al momento de visualizarlas, al momento de ver qué es lo que está dentro, puede ser que la herramienta te la tabule y te la muestre como si fuera una tabla, pero detrás de eso hay un trabajo de descomposición y composición de la misma para que te lo puedan presentar de esa forma. Pero no necesariamente tiene que ser una tabla. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra consulta de lo que hemos visto hasta el momento? Yo, profe, en la Sí, parte de los índices no me quedó muy claro porque yo pensaba que un índice era como un identificador único de un registro, pero lo que le entendí es como que me restringe el espectro de búsqueda, no es una relación uno a uno. claro. Sí, de hecho no es uno a uno, es bajo un cierto criterio y de hecho cada cierto tiempo hay que reindexar la tabla porque a ver, la indexación ocurre en un cierto momento del tiempo. Y yo digo ya, esta tabla la voy a indexar. Y lo que hace es, de acuerdo al criterio con el cual tú dices que indexes, porque tienes que declarar las columnas involucradas en la indexación, tú le, como digo otra vez, voy a usar el mismo ejemplo. Voy a hacer una indexación por la columna nombre. Entonces, de forma natural, lo que podría hacer es hacer índices por el primer carácter de ese campo. Entonces los va a indexar alfabéticamente. Si yo después hago una consulta, para facilitarme la búsqueda, primero va a ir a buscar al puntero que está mostrando todos los nombres que empiezan con una cierta letra y de ahí en adelante ese subgrupo hace la búsqueda. ¿Ya? La indexación es un poquito más compleja que eso, pero básicamente eso es. Son punteros que te facilitan la búsqueda. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la llave? Que era lo que estábamos conversando. La llave es una tupla que describe a un registro o dice, esta combinación es única para todos los registros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El índice podría indexar sobre la llave en sí para poder facilitar la búsqueda. Pero la llave es un criterio que me sirve para que yo evite la duplicidad de datos dentro de la tabla. Tratar de que no tenga duplicidad de datos, básicamente, y que después cuando yo quiera vincularme con otras tablas me sea mucho más fácil gracias a la llave. ¿Ya? Pero son temas distintos. De hecho, más adelante, por un tema de materia, vamos a hablar un poquito más de los índices y probablemente, no sé si en la próxima o en la clase subsiguiente, también vamos a hablar de cómo crear las tablas y cómo se definen las llaves y ahí a lo mejor va a quedar mucho más claro. ¿Ya? Pero básicamente las llaves identifican a un registro y los índices te facilitan la búsqueda dentro de la tabla. Ok, gracias. ¿Ya? De nada. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Bien, pareciera que no. Entonces vamos a avanzar. Lo que les había comentado antes de ver esta diapositiva es que las tablas están definidas por filas y obviamente columnas. Las columnas es lo que me va a especificar qué es lo que yo puedo insertar o no y en qué formato lo puedo insertar dentro de la tabla. Entonces, en ese sentido, al momento de definir las columnas, tengo que especificar cuál es el tipo de dato
que yo voy a utilizar en esa columna en específico. No sé si ustedes lo habrán visto en alguna otra parte, pero antes de pasar a la siguiente lámina, les quiero preguntar a ustedes, desde el punto de vista de los tipos de datos o una columna, si yo creo una columna en específico, ¿qué tipo de dato puede llegar a tomar? No sé si lo han visto en alguna otra parte, pero la pregunta es, me estoy enredando un poco, la pregunta es, ¿qué tipos de datos conocen ustedes? ¿Qué tipos de datos podría yo guardar en una tabla? O en una, o qué tipo de datos puedo definir yo para una columna. Ahí Estefano da un primer acercamiento de tipo date, string, integer, un float. No sé si alguien maneja algún otro tipo de datos que uno podría almacenar dentro de un booleano, dice Sebastián. Sí, también se pueden guardar booleanos. Archivos. De hecho, hay algunas bases de datos que te permiten crear una columna que corresponde a una imagen. Después consumir esa imagen es un poco complejo porque finalmente no es que guarde el archivo directamente, por lo menos en este tipo de bases de datos, en otros tipos no es así. En este caso, transforman a un archivo, lo transforman a binario para poder guardarlo en la base. Entonces, cuando uno lo consulta, eventualmente ve algo que no se entiende y necesita que la aplicación te transforme o te vuelva a transformar ese campo en una imagen, por ejemplo, en un archivo. ¿Ya? Fernando dice que no, a ver, dice, no estoy seguro de los hashs si son un tipo de dato en particular o no. Como tipo de dato, por lo menos en las relacionales, no recuerdo haberlo visto definido. Voy a decir que no me ha tocado verlo para no ser tan categórico. ¿Ya? Siento que sí lo he visto en bases de datos no estructuradas. Que, bueno, la gracia que tienen las bases de datos no estructuradas es que puedes guardar lo que se te antoje dentro de ellas. Entonces, es una posibilidad. ¿Ya? Eh, bien, veo que hay alguna noción de lo que se puede guardar, así que vamos a avanzar un poco en ese sentido y vamos a ver esto. Tipos de datos en general y para simplificarnos nosotros el acercamiento a las bases de datos, generalmente aparecen tres tipos de datos. Por un lado están los de tipo numérico, después están los de tipo texto y finalmente están los de tipo fecha. Ahora, eso también es en un espectro muy, muy general, ¿ya? Porque en sí cada uno de estos tipos de datos te entrega una variedad bastante amplia en ese sentido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de variables numéricas, puede ser, se pueden ramificar directamente en dos familias. Por un lado, las numéricas enteras y por otro lado, las numéricas decimales. Y después de eso, en las enteras incluso hay una separación entre, si quieres ver enteros de un cierto rango, y en general, la verdad que para los enteros esa es la separación, es tomar enteros muy chiquititos que comprenden un rango pequeño, o si quieres comprender enteros muy grandes, y la gracia que tiene guardar uno sobre otro es que el espacio reservado para poder guardar ese dato va a variar. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí en la siguiente lámina. ¿Eh? Aquí se va a entender un poco mejor. Si nosotros hablamos de un tipo de dato que es entero,
hay diferentes tipos de enteros y si se dan cuenta el valor máximo y mínimo va a variar de acuerdo a lo que yo puedo guardar. Y también, de acuerdo a esto, yo puedo utilizar el almacenamiento, la reserva de datos también va a variar. Esto porque es importante, a lo mejor en este momento no se ve, pero cuando yo quiero calcular cuál va a ser el tamaño potencial de una base de datos, ahí te va a afectar definir si es que este entero va a ser un entero normal, si va a ser un small int o si va a ser un big int. Porque la cantidad de bytes que vas a reservar o la cantidad de bytes que utiliza para poder guardar un valor es distinto de acuerdo al tipo de entero. Por ejemplo, y algo muy simple, como son enteros, en todos ellos se puede guardar el 0. Ahora, como la cantidad de bytes que utiliza es distinta, por ejemplo, acá en el 0 voy a gastar un byte, claro, que eso corresponden a 8 bits, si mal no recuerdo. Ahí si alguien recuerda bien la notación me corrige, pero si mal no recuerdo son 8 bits. Entonces este 0 se guardaría como un 0,0000000, ¿ya? Y eso representaría el valor 0. Ahora, si yo decido guardar ese mismo 0 con un small int, la cantidad de bytes que voy a utilizar van a ser 2. O sea, solamente por guardar ese mismo 0 voy a utilizar el doble de espacio. Eso es básicamente lo que quiero dejar en claro. Entonces no es solamente el tema del rango de valores que yo puedo utilizar, que obviamente es importante desde un punto de vista porque, por ejemplo, nunca me voy a imaginar que voy a utilizar 2 a la 64 menos 1 dígitos, ¿ya? Que es como el valor máximo. O sea, nunca voy a guardar un valor en ese rango. De hecho, si se fijan el entero, el valor mínimo y máximo que utiliza es bastante amplio. A ver, aquí está el millón, llega hasta los 2000 millones. ¿Ya? Son 2, 3, acá hay 6, 9, guarda 10 dígitos. O sea, si ustedes eventualmente, por alguna razón, que ya depende de qué es lo que haya a representar, van a guardar algo que tiene más de 10 dígitos, están obligados a usar un big int. ¿Ya? Porque si no, esto se va a exceder el límite y no los va a dejar insertar. ¿Ya? Eso, como digo, para que lo tengan en consideración para el momento de diseñar. Y esto es lo mismo en los otros tipos de formato de tipo de datos. Por ejemplo, también los decimales. Los decimales también tienen una forma particular de definir el registro. ¿Ya? En este caso, ahí me quedo corrido. En este caso, por un lado, importa la precisión y por otro lado la escala, que es la cantidad de decimales que voy a permitir. Entonces, cuando uno define un entero, tienes que decir primero si es que si es un entero, si es un begin, si es un main, un small, etcétera, y eso te entrega el rango. Y por otro lado, para los que son decimales, tienes que entregar primero la precisión en la cantidad de dígitos que va a tener en general, y después la escala, que es lo que me dice cuántos decimales va a permitir. ¿Ya? Y eso te lo exige, o si no, la misma base de datos asume valores por defecto. Así que también, si puede que no se den cuenta al momento de definirlo, que se estableció un mínimo o un máximo. ¿Ya? Asimismo, cuando uno trabaja con textos o con fechas, los formatos también son importantes. De hecho, desde el punto de vista de los textos, también hay diferentes tipos de campos de tipo texto. Aquí lo podemos ver en este esquema. En textos existen por lo menos los char, que se refieren a guardar el carácter en específico, y están los varchar, que son ya cadenas de texto.
Y aquí también uno establece el largo de caracteres. De hecho, por lo menos en SQL Server, existe una variable que cuando uno crea textos que lo llama el varchar max, que dice que inmediatamente esa columna tiene que reservar el espacio para guardar 255 caracteres. Entonces, eso me deja pie a escribir todo un texto ahí, eh, pero no es tan grande. De hecho, aquí no lo quise agregar porque no venía al caso, pero también existen tipos de datos que se llaman literalmente text, que te permite tener una cantidad mucho más grande de caracteres en caso de ser necesario. ¿Ya? Y por otro lado, en lo que se refiere a los tipos de datos temporales, tenemos de tipo fecha, donde simplemente guardo el día, mes, año, los de tipo tiempo, donde guardo horas y minutos, y los de tipo date time, que son los que guardan los dos en el mismo campo. Entonces ahí ustedes también pueden decidir al momento de diseñar, yo quiero guardar la fecha y la hora todo en una misma columna, o mejor lo separo en dos columnas y dejo en una la fecha y en otro el tiempo. Esas son decisiones que ustedes también pueden tomar. Otras cosas de las cuales hay que tener cuidado es el formato en el cual van a guardar y después de eso el formato en el cual van a consultar. Lo vamos a ver en algún momento en términos de las funciones que se pueden crear, pero la cantidad de formatos distintos en las cuales se puede guardar la fecha es impresionante. La forma que a ustedes se les ocurra de presentación de las fechas existe. Si primero va el mes, si primero va el día, si primero va el año, si los quiero con guión, si los quiero con un slash, si los quiero todos juntos, si la hora la quiero con los segundos, si la quiero con la zona horaria, no, es impresionante. La cantidad de formatos distintos en lo que se refiere a la parte temporal es gigantesca. Así que eso para que lo tengan en consideración al momento de diseñar sus bases. Bien, consultas hasta acá. Yo tengo una duda Sí, en Diego, la diapositiva anterior. ¿ya? ¿Esta? No, no, anterior a esa. Esa. Anterior a esa. Disculpa. Esa. Sí, lo que pasa es que, como mencionaba, entonces nosotros tenemos que asignar este espacio de memoria Ujú, para cada tipo de valor de datos que nosotros queramos, ¿cierto? ¿Esto se puede ujú. hacer por columna? De hecho, se hace por columna. Ya. Siguiendo esta duda que tengo, ¿qué pasa en el caso del overflow? Ujú, Onda, como que trata de ingresar un dato que no es posible ajá, almacenar, da el espacio de memoria. ujú. Eh, la excepción, ¿tú puedes manipular esa excepción? ¿Vienen ya prefabricadas según los servidores el tipo de servidor con el que estés trabajando? ¿O cómo se trabaja en general con ese tipo de excepciones? Em, a, a ver, lo primero sería decirte que al momento de tener un overflow, que es como este desborde por decir, este número es muy grande para el tipo de dato que está definido. O sea, por ejemplo, en el caso del medium, o vámonos al TinyInt. En el TinyInt yo quiero ingresar el valor 200, no va a poder. ¿Ya? Se te va a caer porque Claro, dice, no, yo no puedo ingresar 200 porque está fuera de mi rango. Entonces, lo primero, no vas a poder insertar el valor. Eso está dado, ¿ya? Porque el campo no está preparado para recibir un valor de ese tipo. Ahora, eso no significa que yo no pueda hacer algo. El problema está que hacer algo significaría primero tal vez cambiar el tipo de datos de la columna, o sea, si se me cayó y si fue por overflow, entonces veo con qué valor se cayó y lo ajusto hasta el tipo de entero, por ejemplo, que logre capturar ese valor. ¿Ya? claro, en particular mi duda ¿Mm? era si es que ese tipo de excepciones Ajá. realmente, o sea, siendo un poco más concreto, si ese tipo de excepciones realmente por ejemplo, se identifica una columna y una fila, ¿verdad? Y se Ujú. dice, bueno, realmente está el dato que me está dando problema, y dado que es una excepción, Ah, modifico esa casilla en particular. mm, ¿Cachai? Como para optimizar un poco el tiempo, porque igual me imagino que tiene un costo igual súper grande si es que estáis tratando de trabajar en este caso como TinyInt, una ujú. columna, cambiarla entera, como que en verdad traería problemas, me imagino. Claro, o sea, mira, te diría que no.
porque de hecho hace como 2 días me pasó en el trabajo que estaba haciendo un proceso y se caía porque una columna no estaba, una columna en particular se caía por overflow. Y claro, cuando te tira el error la consulta, te dice cuál es el nombre de la columna por la cual se está cayendo, te dice que es porque hay un número más grande del que espera, pero obviamente no te dice cuál es el valor. ¿Ya? No, Ya, no te dice el valor, tanto es el que no te lo permite. Ahora, esa era una como, duda que tenía. ya, Gracias. sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente cuando uno trabaja a nivel de consultas, tú realizas las consultas de tal forma de que la cosa tiene que funcionar sí o sí. ¿Ya? Digamos, de forma inicial uno hace una consulta que sabe que no va a caerse. Al igual que en cualquier cosa relacionada con la informática y con la programación, tú puedes capturar los errores. ¿Ya? Porque cuando una consulta de este tipo se cae, prácticamente todo el trabajo que lleva realizada la rutina se cae junto con él, o todo lo que viene después se cae también. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy haciendo un trabajo con 1 millón de registros y como al 300.000 se me cae, todos los otros 700.000 que venían en adelante ya dejan de operar y dejan de ser considerados. Entonces el proceso queda a la mitad. Pero en la misma consulta uno podría capturar el error, cosa que si se cae, ahí dejar que si se llega a caer y al momento de caerse es por un tema de overflow, que me muestre en algún lado cuál es el valor que hizo que esto se cayera. Pero a nivel de texto, como que me arme una cadena de texto que diga, me caí por este valor y guardarlo. Cosa que después con el resto de los registros siga haciendo su tarea y simplemente, no sé, 2 o 3 se caigan por este concepto y ahí evalúo si es que tengo que corregir el tipo de datos o puede ser incluso que esos datos vengan con algún error desde antes, porque no están en el rango aceptable para la columna. ¿Ya? Pero eso es algo un poco más complejo desde el punto de vista de la construcción de una consulta, porque estamos hablando de manipulación de errores. Es usar, no sé si tú estarás familiarizado con eso o el resto lo has visto en algún lado, pero en programación se usa mucho el tema del try catch, que en la parte del try, cuando estás armando una rutina, tú le dices, ya, voy a intentar hacer esto, que es el try. Y dentro de él das un montón de instrucciones y después cuando ya terminas la instrucción, cierras el try, cierras ese intento y después de eso declaras un catch, que son literalmente la captura en base a que el intento que estás haciendo arriba no funciona. Y ahí hay diferentes formas de trabajar con esa captura decidiendo qué es lo que puedo llegar a hacer. Entonces, para recapitular la pregunta, el overflow te puede llegar a matar todo lo que estabas haciendo. Hay formas de hacerse cargo. La primera y la más directa, pienso yo, es asumir que voy a necesitar cambiar el tipo de dato porque eso hace que después la rutina sea un poco más robusta gracias a que el campo es más robusto. Pero por otro lado también podría ser esto de analizar la razón de la captura y dejarla a un lado para revisarla después y dejar que lo que estoy haciendo siga adelante, ¿ya? Para no interrumpir algo que estoy programando. ¿Ya? Perfecto. Pero, y solo para finalizar, en ese sentido, no existe algo como ya, esta fila, en esta fila en particular, esta columna va a ser un poco más grande que la misma columna en las otras filas, si es que era lo que tenías pensado en algún momento. Sí, eso era una duda que tenía. Ya, no, Porque en eso, términos de optimización sería como lo ok, mejor, pues, pero claro, te traería muchos problemas al modelo que estoy trabajando, o no según el claro, modelo que estoy trabajando. exactamente. Y de hecho, esa es una de las limitantes de los datos no estructurados. O sea, perdón, de los datos estructurados, que son los que vamos a trabajar ahora. Las bases de datos, como son estructuradas, tú no puedes ser dinámico dentro de la columna. ¿Ya? De hecho, en muchas definiciones de tablas, tú fuerzas a que los elementos sean, incluso aunque no haya valor, tú tienes que declarar que no existe valor. O sea, si te preguntan, oye, la columna nombre, no, en este caso no hay nombre. Ah, ya, pero declaro, nombre no hay. En las bases de datos no estructuradas, si es que no existe el registro, tú ni siquiera lo declaras. Simplemente entregas lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, como no es estructurado,
puedes hacer lo que se te antoje al momento de hacer una inserción. Incluso como no trabaja a nivel de filas, porque no son filas las que guardas en las bases de datos no estructuradas, sino que guardas registros, conceptualmente hay una diferencia ahí. Un registro con otro no tienen por qué ser exactamente iguales, no tienen por qué ser guardados en el mismo orden, no tienen por qué ser los mismos tipos de datos. Es todo un mundo. Entonces, justo lo que preguntaba Diego, creo, se puede hacer en las bases de datos no estructuradas, pero en este caso es un poco más rígido. ¿Ya? Son como las inquietudes que surgieron y que motivaron a pensar en otros tipos de modelos de datos, que son los no estructurados. ¿Ya? Bacán, muchas gracias. Ya, pues, de nada. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Bien, pareciera que no, así que vamos a avanzar un poco más. Ahora, de lo que vamos a hablar, ya que entienden qué es una base de datos, cómo está compuesta, cómo se construye una tabla, cuáles son los tipos de datos que hay, entienden que hay una llave que permite identificar los registros. Ahora vamos a hablar de normalización. Primero, antes de hablar de la normalización, tengo que explicar el concepto que vamos a entrar en detalle en otra clase, pero el tema de por qué esto se le llama un modelo entidad-relación. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene siendo primero una entidad y cómo está compuesta la tabla desde ese punto de vista? Entonces, lo primero es entender lo que es una entidad. La entidad se puede definir como cualquier tipo de concepto que está materializado dentro de una tabla. En ese sentido puede ser alguna cosa, algún tipo de objeto, algo que yo conceptualmente lo pueda entender y eso representa una entidad. Entonces, por ejemplo, cosas como personas, un programa de televisión, una canción, se pueden tomar como entidades, ¿ya? Entonces, las tablas en general, cuando uno las está definiendo, lo primero que trata de establecer es la entidad que está detrás de la tabla. Y después, esa entidad puede tener tantos atributos como yo quiera, ¿ya? Desde ese punto de vista, otra vez siguiendo con los ejemplos, una canción tiene como atributos el nombre de la canción, el nombre del disco, el nombre del artista, la duración, el género al que pertenece, etc. Cada entidad tiene algún tipo de atributo, ¿ya? Que son estos, que son características que definen a la entidad. Entonces, al momento de conceptualmente construir una tabla, tengo que definir cuáles van a ser mis entidades y los atributos que están asociados a esto. Y después de eso, cuando ya me doy cuenta de estas, cuáles van a ser las entidades y los atributos relacionados, es donde aparece el concepto de relación, cómo se relacionan entre ellas. Entonces, otra vez, ahora si lo amplío un poco más, la canción pertenece a un disco y el disco en sí mismo es otra entidad. Entonces, la entidad disco o la entidad álbum, ustedes, lo que les parezca más familiar, puede tener primero un título, también va a tener un artista, va a tener una fecha de lanzamiento, va a tener una cantidad de pistas o cantidad de temas, y así tiene diferentes atributos. Y la canción en sí pertenece o está relacionada con el disco porque una canción pertenece a un disco, y ahí es donde se establece una relación. ¿Ah? ¿Por qué les explico esto? Porque al momento de diseñar una tabla, si yo lo pienso en su aspecto general, yo podría definir una pura tabla que contenga todas las entidades y todos los atributos dentro de sí misma, y en base a eso tengo mi modelo de datos, ¿ya? El problema con esto es que primero es un tanto ineficiente tenerlo todo junto,
Por otro lado, la cantidad, como ya vimos, la cantidad de volumen en términos de disco que voy a almacenar solamente por tenerlo todo en una sola tabla, también puede ser muy elevado, y en ese sentido pueden haber algunas estrategias que yo puedo seguir para poder tener una base de datos mejor modelada. Entonces, para eso está la normalización. La normalización como concepto, quería ejemplificarlo con estas imágenes de acá. Nosotros vamos a tratar las normalizaciones básicas. Vamos a llegar a lo que se llama una tercera forma normal, que tiene que ver cómo yo llego de algo muy simple, que puede ser una tabla, y mi base de datos sea una tabla entera y nada más, cómo la voy modificando para pasar de una forma normal a otra hasta llegar a la tercera. ¿Por qué digo que esto es lo básico? Porque cuando uno busca información respecto a normalización, después de esto aparecen cuartas formas normales o incluso otros tipos de normalizaciones que son un poco más complejas, que en realidad, si es que ustedes no van a diseñar directamente un sistema detrás de esto, no es necesario verlo. Desde el punto de vista de lo que vamos a trabajar, creo que es importante comprender cómo funcionan las bases de datos, cómo modelarlas hasta la tercera forma normal, y después si quieren averiguar un poco más, por último ya tienen esa base como para seguir viendo, pero en el general de las cosas uno llega hasta la tercera forma normal generalmente al momento de diseñar una base de datos. Entonces, como premisa, estamos considerando aquí que vamos a trabajar. Primero vamos a comenzar modelando una base de datos que tiene una sola tabla, y en base a eso vamos a ir normalizando. Ahora, ¿cómo yo voy pasando de una a otra forma normal? Es cuando le empiezo a exigir ciertas condiciones a las tablas con las que estoy trabajando. Entonces, por definición, al pasar o al tener una tabla en primera forma normal, lo que yo estoy buscando es que los atributos sean atómicos. Ya vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos pasos. Primero, que los atributos sean atómicos. Después de eso, eliminar dependencias parciales. ¿Ya? Como digo, aquí estoy dando los títulos, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y tercero, que no existan dependencias funcionales dentro de la tabla. Y este salto, el que está asociado a la tercera forma normal, está muy relacionado con lo que estábamos hablando de las entidades. En general, cuando uno busca esta dependencia funcional, está dada porque te das cuenta de que hay dos entidades coexistiendo dentro de la tabla, y en realidad es mejor separarlas eh, para poder tener mejor modelada la base. Entonces, para poder explicarles mejor y con un tema práctico esta parte, quiero recurrir a aquí, perdón, ¿por qué no me quiere tomar? Hoy, deme un minuto. Ahí sí. Bien. Una pequeña tabla, que es la que tenemos acá arriba. Y vamos a ver cómo la vamos a ir normalizando de a poco, que de hecho aquí ya está resuelto hacia abajo de esta parte. Es una tabla que como información tiene, primero, un ID, que en este caso se considera como la llave dentro de la tabla. Después de eso, una columna de alumno, donde viene el nombre del alumno. Y después de eso, la carrera y la carrera a la que pertenece, y después de eso, los cursos que está tomando. Entonces aquí me aproveché de los cursos que estoy dictando este semestre, así que aquí hay una variedad de alumnos que están en Data Warehouse y en visualización de datos, o solamente en base de datos. Este de acá está en los tres, así que aquí hay una combinación grande. Ahora,
¿Cómo vamos pasando de una forma normal a otra? Lo primero, cuando hablamos, como decía ahí en la diapositiva, cuando queremos tener atributos atómicos se refiere a que cuando yo vea las columnas, el valor que está dentro es único, ¿ya? En ese sentido, si yo veo la tabla acá, la columna cursos no está guardando por registro un valor único, sino que este, por ejemplo, presenta 2 cursos, este 1, este 2 y este 3. Entonces, en este caso, la tabla, por la columna cursos, no está a un nivel atómico, no es indivisible, esa es la gracia. Yo sé que en la teoría ahora se puede probar de que puedo dividir el átomo, pero quedémonos con la concepción de lo que viene siendo el átomo. Es algo que es indivisible, por lo tanto esto todavía lo puedo separar, así que lo vamos a separar. En general, cuando uno lee estos ejemplos, lo primero que te dicen es que una opción es eliminar la columna, pero obviamente eso no lo vamos a hacer porque esta es información que me sirve después. Entonces, lo que voy a hacer es abrir esto hacia abajo y generar más registros por cada uno de estos. Se va a repetir la información de acá, pero por lo menos esta columna ya va a tener un valor único. Y así me aseguro que todas las columnas tengan un valor único. Entonces pasamos a esta tabla que está acá, donde si bien esta parte está repetida, esta ya tiene un valor único, así que ya estamos avanzados, por lo menos, esto está en una primera forma normal. ¿Ya? Entonces lo primero que ustedes tienen que revisar es que si en algún momento veo que una de mis columnas está guardando una suerte de arreglo, eso debería tratar de disolverlo para que esté en otra forma normal. De hecho, es chistoso esto, porque así, no sé si serán los mismos hatch que preguntaba Fernando, pero actualmente hay en SQL Server en particular, hay columnas donde me permiten guardar arreglos dentro de una sola columna. Entonces, finalmente, de repente, por un tema de modelamiento, uno podría estar vulnerando la forma normal, pero no necesariamente, gracias a que hay un campo que me permite guardar un arreglo, porque por concepto la base de datos lo permite. Entonces, esto que en algún momento se dijo, de acuerdo a ciertas circunstancias, lo pueden dejar pasar y finalmente aquí yo voy a tener una regla igual. ¿Ya? Es algo que me llama la atención, pero para lo que vamos a trabajar acá, quedémonos en que lo primero que me debo asegurar es que el registro en sí sea único. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Qué es lo que me decía la segunda? Eliminar dependencias parciales. ¿Ya? En ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente hicimos una separación, o sea, abrimos una columna para poder eliminar este arreglo que está acá, pero todavía nos falta. Ahora, ¿qué significa esa definición? Que, por ejemplo, si yo veo visualización de datos acá, visualización de datos está asociado a el ID 1 y está asociado al ID 4. Entonces, si yo quiero ver estos, ¿a qué están vinculados? No es un valor único hacia el lado. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Data Warehouse, que tiene los valores, o yo lo puedo ver con los valores de llave, que se supone que le dan unicidad, los valores 1, 3 y 4. Entonces, en ese sentido, hay una dependencia parcial hacia la llave porque Data Warehouse vale 1 cuando está asociado a ANA del Magíster y vale 3, por ejemplo, cuando está asociado a Momo del DCC. Entonces, desde ese punto de vista, acá todavía tengo que hacer algo porque Data Warehouse no tiene un valor único aquí. Y la base en ese sentido se vulnera la idea de esta llave. Entonces lo que se hace en este caso es decir, esto se va para afuera y lo saco de esta tabla, entonces ahora
voy a tener que crear 2 tablas, ¿ya? Esto también me sirve como para poder identificar, por ejemplo, que ya lo vamos a ver en el otro concepto, pero si yo no tuviera esto y veo aquí Magister también tiene el mismo problema, ¿ya? Tiene valores distintos porque hay diferentes alumnos que lo tienen, ¿ya? Entonces eventualmente yo también aquí podría normalizar, pero vamos a partir con esta primero. Entonces vamos a separar de acá esto y voy a obtener una tabla como esta, que todavía le falta algo aquí, que lo vamos a hacer de inmediato, pero por lo menos ya la tabla principal, que es esta, la podría manejar todavía como, ya está un paso más de su normalización. Pero ahí me falta ver el tema de la tercera forma normal, que dice que no existe una dependencia funcional. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estoy viendo? Que alumno y carrera tienen una dependencia entre sí, porque los alumnos pertenecen a una carrera. Por lo tanto, si es que yo quiero tener esto en una tercera forma normal, aún tengo trabajo que hacer por aquí. Y ahí es donde también acá, si yo estoy viendo esto, todavía está erróneo, porque si bien este es el ID de los alumnos, porque lo estoy arrastrando de acá arriba, el alumno pertenece a un curso, por lo tanto aquí también me falta un paso para poder llegar a la última forma normal. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener? Por separado, vamos a tener primero una tabla de alumnos, ID alumno, que vamos a tener el 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí vamos a tener a Ana, Mati, Momo y Pepe. Por otro lado, vamos a tener una tabla que se llama carrera. Ya, perdón, esta va a tener el ID, claro, el ID de la carrera y por otro lado, la carrera en sí. Entonces aquí tenemos Magíster, DI, DCC. Y a esto se les va a asignar otro ID. ¿Ya? Estos son valores únicos dentro de la tabla. Eso es muy importante que lo tengan claro. Cuando yo defino que una columna es una llave dentro de la tabla, lo que estoy diciendo es que dentro de la tabla ese valor es único. Si yo agregara aquí a otro alumno más y pongo a Héctor, aquí tengo que poner un valor distinto a uno que está acá arriba porque este es el valor que hace distinguible a los alumnos dentro de la tabla. ¿Ya? Que ese valor exista en otro lado es posible, pero la representación en otras tablas es distinta. En este caso, vemos que están los mismos números, pero están asociados a una ID de carrera, lo que está diciendo que en esta tabla el valor 1 corresponde a Magíster, el 2 al DI y el 3 al DCC. Y aquí es ese el valor. ¿Ya? Y finalmente, el tema de los cursos. Entonces aquí tengo el ID curso. Aquí pongo curso, entonces tengo el 1, 2 y 3. Y aquí otra vez, vamos a poner base de datos, data warehouse y visualización de datos. Entonces ahora, si es que yo veo acá adentro, no hay duplicidad, no hay dependencias, tampoco es que, y está atomizado, o sea, la tabla de alumno está a nivel del alumno, la de carrera está a nivel de carrera y el curso está a nivel de curso, así que desde ese punto de vista las tablas ya están, pero hay algo que perdí acá, ¿o no? No sé si pueden ver que aquí se sacrificó algo en pos de normalizar. Que hay muchos ID distintos. Ya, por un lado hay distintos ID, pero desde el punto de vista de la función de la tabla inicial, voy a ir a la tabla inicial. Esta. No se sabe quién corresponde a quién. Como qué Exact- carrera corresponde a qué alumno. Exactamente. Perdí toda relación de pertenencia de los alumnos a los ramos y a las carreras. Ya está muy normalizado, pero esto está incompleto. Entonces,
falta algo para que esto realmente esté normalizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La magia de la televisión. Tengo aquí una pizarra interactiva donde les voy a mostrar cuál es finalmente el modelo detrás de todo esto. Bueno, mientras tanto, Juan había comentado aquí en el chat que hay operaciones en bases de datos que aumentan la cantidad de bits usados. Eventualmente sí. La gracia igual es que aquí se optimiza un poco el tema del volumen de datos porque obviamente guardar una cadena de texto de este porte es mucho más costosa que guardar estas cadenas por separado. ¿Ya? Sobre todo porque las estoy guardando una sola vez y después las relaciones van a ir a través de estos IDs. Entonces va a ser mucho más fácil. Pero obviamente aquí yo perdí la relación que hay entre ellos. De hecho, aquí van a ver el modelo ya realizado en su forma normal, normalísima. Y vamos a... Déjame ver el grosor que tiene esto. Ya está bien. Entonces, por un lado tenemos la tabla de alumno, que va a tener un ID, va a llamar ID alumno, y esta es su llave primaria, y después de eso vamos a tener el, el nombre. Entonces aquí ya tenemos una primera tabla. Después de eso, vamos a tener por acá una tabla de carrera. Ay, me carga cuando me cambian. Sí. Vamos a tener una tabla de carrera que va a tener también el ID de carrera, que va a ser llave primaria en esta tabla, que dice que es un valor único, y vamos a tener acá carrera. Se ve un poco redundante, ahí obviamente uno puede hacer los cambios en los nombres de las columnas. Tal vez esa columna en vez de llamarse carrera podría haberle puesto descripción, por ejemplo. También aquí cuando uno modela las bases, se me olvidó hacerlo, podría... Bueno, esto es como simplemente para hablar de las relaciones, pero yo también aquí podría agregarle el tipo de dato. Entonces, el ID alumno puedo decir que es un entero y además decirle que llave primaria y este también. Decir que es un entero y decir que llave primaria. O simplemente no dar el tipo de datos, sino que describirlo. Pero ya que estoy en esto, entonces este va a ser un varchar y este también va a ser un varchar. Y también aquí yo podría decirte, por ejemplo, que es un varchar de largo 50, o sea que permite solo hasta 50 caracteres. ¿Ya? También es una opción. Y me está faltando la asignatura o el ramo. Entonces aquí está. Curso creo que le habíamos puesto. Sí, curso. Entonces acá va a ser curso. Vamos a poner el ID del curso. Este va a ser la llave primaria. Y acá vamos a poner algo más formal. Nombre, curso. Entonces de momento al hacer esta normalización, que en este caso lo único que hice fue ir limpiando las tablas, pero ustedes cada vez que vayan a normalizar una tabla, tienen que recordar que si están sacando algún elemento de la tabla inicial, no pueden vulnerar la relación que existía antes. Entonces, en general, ustedes podrían llegar a ver, y de hecho, cómo yo separo y mantengo la relación con unas tablas auxiliares que vinculan al alumno con la carrera. Entonces, generalmente, cuando uno enseña esto, crea tablas como esta que se llama alumno carrera, que va a tener, por un lado, el ID del alumno y, por otro lado, el ID de la carrera. Y en este caso, uno las crea como llaves foráneas. ¿Qué significa
que una columna sea llave foránea dentro de una tabla, significa que en algún otro lado el valor que está guardado ahí es único. Por ejemplo, acá. Esto es solamente para guardar la relación entre alumno y carrera, para decir que un alumno pertenece a alguna carrera. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que en otra tabla, que es la tabla de alumno, este ID es único, y también estoy diciendo que en otra tabla, el ID de carrera es único también. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber qué alumno pertenece a qué carrera, yo puedo pararme aquí en el alumno, vengo para acá, vengo a ver a todas las carreras donde él está, porque puede ser que una persona esté inscrita en 2 carreras, imagínense que están haciendo pregrado y magíster a la vez, entonces acá puede haber una relación doble, entonces el alumno puede estar relacionado en 2 carreras, y aquí va a estar 2 veces, pero aquí el alumno está una vez, y aquí las carreras están una vez también. Y después de eso, en la parte de curso, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una tabla de relación que se llame alumno curso. Entonces voy a decir que el ID del alumno es llave foránea aquí, y también el ID del curso. Entonces con eso estoy definiendo una tabla cuya única función es poder relacionar al alumno, que está aquí, ese alumno con este curso. Entonces, si yo quiero saber qué alumno pertenece a qué curso, yo vengo aquí con el ID del alumno acá y le digo, oye, para el alumno ID tanto, dame todos los cursos a los que pertenezca. Y eso se va para acá. Si no se alcanza a entender muy bien en el diagrama, básicamente esta tabla debería tener, por ejemplo, la voy a hacer acá. Profesor, una pregunta. Sí. Que no sé si se podía hacer en vez de 2 tablas auxiliares, hacer solo una con los 3 ID, o no es no es conveniente eso. Podría ser, pero como aquí estamos hablando de una normalización completa, se tiene que hacer de esta forma. Ah, ya. Ya, obviamente Gracias. pueden haber atajos, pero en este caso, como estamos viendo temas de normalización, esta es la forma en la que debería uno tener esta relación. ¿Ya? Sobre todo porque, por ejemplo, si una persona está en más de una carrera, estarías duplicando el curso, solamente por tenerlos todos en una misma tabla. Ya. ¿Ya? O sea, por Ahí me ejemplo, queda claro. ¿ya? Entonces, esto lo que busca es eliminar la duplicidad y que todo sea único. Que la relación entre estos dos sea única, que internamente las entidades sean únicas dentro de su tabla, etc. ¿Ya? Entonces, para ejemplificar solamente la alumno curso, lo que teníamos es que Ana estaba en 2 cursos. Entonces, Ana está en Data Warehouse y en visualización. Entonces aquí va a estar 2 veces, y en el curso va a estar en 3 y en 2. Después de eso teníamos al Mati. El Mati está solo en base de datos, así que va a tener aquí como curso el 1. Después dice que Momo está en Data Warehouse y bases de datos, entonces está en 1 y 2. Y el último alumno, que era Pepe, está en los 3. Entonces, si yo quiero ver en qué curso está cada alumno, esta es la tabla que voy a terminar viendo. Son puros números. Si yo quiero saber quién es, dada la relación, voy a la tabla de alumno y pregunto, ¿el alumno ID1 quién es? Ana. Ah, ya, listo. Entonces esto es Ana.
Y después, en los cursos que están el 3 y en el 2. ¿Cuáles son los cursos 3 y 2? Son visualización de datos y data warehouse. Entonces, de tener una tabla que está totalmente desnormalizada, logramos pasar a una tabla con este ejercicio que está completamente normalizada con estas tablas auxiliares, que concentran la relación. Lo último que me faltó ver, pero lo podemos ver en la próxima clase, tiene que ver con la cardinalidad. Esto de que decimos que es único, pero en otro lado no lo es, hay una forma de comprenderlo como para entender de que dentro de la tabla la entidad es única, pero después cuando sale de ahí ya no tiene por qué serlo. Y eso está claro acá. El alumno puede pertenecer a muchas carreras o pueden haber muchas carreras aquí porque hay muchos alumnos que pertenecen a ella. Entonces la carrera como ID se repite. No así en la tabla propia de la entidad. O acá abajo, el alumno curso. El alumno claramente va a estar muchas veces porque va a tener muchos cursos, y si lo veo desde el otro lado, el curso puede estar muchas veces acá porque van a haber muchos alumnos tomándolo. ¿Ya? Pregunta ahí Sebastián si es que las tablas auxiliares si se pueden normalizar. No, porque estas tablas auxiliares sirven para establecer una relación. Al hacer la relación, claramente va a haber valores repetidos por lo que acabo de decir. Cuando veamos el tema de la cardinalidad, se van a dar cuenta de que estas tratan de resolver estas relaciones donde uno está muchas veces en otra parte. ¿Ya? Ahora no quiero confundirlos con eso porque siento que ya han visto demasiado. Así que quedémonos con esto, que es buscar la normalización completa y mantener las relaciones al momento de normalizar también, que eso no se puede olvidar. Si ustedes van a despegar algo de algún lugar, tienen que tener algo que los siga uniendo, como estas tablas que están aquí. ¿Ya? Consultas al respecto. Entonces lo que tenemos que confiar es que es mucho más óptimo que se nos repitan las cosas en las tablas auxiliares a que se nos repita en la tabla normal, digamos. Por Sí, eso se normaliza. sí, por dos cosas. Porque en términos de espacio ya vimos que guardar números es mucho más barato que guardar texto. Eso por un lado, por almacenamiento. Y en términos de procesamiento, también es más fácil buscar una cifra que buscar un texto completo. Entonces, por esas dos cosas, esto además optimiza la búsqueda hasta un cierto punto y reduce el espacio en disco. Entonces, como bien dijiste, hay que confiar. Vale, yo confío. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ya, pareciera que no. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de compartir y voy a aprovechar de tener la grabación.